Bueno, un saludito para todos. Bienvenidos a nuestro estudio virtual, bíblico virtual del Evangelio de Juan. En este día, entonces, vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo 1, desde del versículo 40 hasta finalizar este capítulo en el día de hoy. Yo los invito a que hagamos una oración y le pidamos a Papá Dios y al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine y nos guíe en este tiempo de estudio de su palabra. Mi buen Dios, yo te quiero pedir que seas tú tomando este tiempo maravilloso, que seas tú tomando los corazones de cada una de las personas que están aquí conectadas, que se conectan, Señor, porque quieren aprender, porque quieren conocer, Señor, porque tienen hambre y sed de tu justicia, Señor. Quieren aprender cómo ser todos los días unas mejores personas. Por eso hoy yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando, Señor, mi vida. Permíteme ser esa voz, como lo fue Juan el Bautista, para hablar y replicar lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, Señor, para que la gloria y la honra siempre sea para ti, Señor. Espíritu Santo, danos sabiduría, discernimiento, muéstranos y permítenos comprender todo lo que aquí vamos a estudiar en este día. Te alabamos y te bendecimos, nos quedamos en tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos entonces aquí a continuar nuestro estudio. Hemos estado leyendo el Evangelio de Juan capítulo 1 y nos hemos tomado casi 5 sesiones para leer estos primeros 51 versículos de este capítulo. ¿Por qué? La idea es que vayamos lentos, pero seguros, entendiendo, extrayendo al máximo, escurriendo lo que la palabra de Dios nos quiere decir a cada uno. Lo que estamos haciendo es predicando expositivamente este evangelio con el fin de poder comprender todas las enseñanzas que Dios nos quiere dar y no solamente picar de pronto algunos versículos. Entonces, hablábamos la semana pasada terminamos nuestra reunión y hablábamos acerca de los primeros discípulos de Jesús. Y hablábamos de los 2 discípulos de Juan el Bautista que salieron detrás de Jesús y gastaron y le dijeron al Señor, Rabí, ¿dónde vives? Y él les dice, ven y les mostraré, ¿cierto? Y pasaron el tiempo, cenaron con el Señor, compartieron, hablaron, se dejaron instruir. Y hablábamos la vez pasada, como para recapitular, hablábamos que lo que aprendíamos de este primer llamado o de la forma en cómo llegaron Andrés y el otro que también llegó, el otro discípulo era Juan el Evangelista. Lo que podemos aprender de ellos es que un discípulo está dispuesto a dejar aún lo más valioso. Estos 2 discípulos dejaron a Juan, su maestro, para seguir al maestro de maestros, al Señor de señores. Otro de lo que también hablábamos y concluíamos la vez pasada era que el discípulo del Señor no es el que viene a buscar algo en el Señor, sino el que viene para ser instruido, para ser dirigido, para ser enseñable. Que nosotros no venimos a donde el Señor solamente a pedir y a pedir. Solamente entendemos aquellos que buscamos a Dios que esa es la añadidura, que el Señor nos va a dar muchas veces y que no siempre vamos a recibir lo que estamos pidiendo porque no se acopla o no concuerda con el plan maravilloso que Dios tiene para con nosotros. Otra de las cosas que también veíamos es que el discípulo del Señor tiene comunión con Él, mora con Él, gasta tiempo con el Señor para poder conocerle. Y eso fue lo que hizo Juan y Andrés en esa tarde noche, cuando decía la palabra de Dios que era la hora 10ª. Se fueron, cenaron con Jesús, gastaron tiempo, conocieron de su palabra, hablaron de él. Entonces, lo que hoy yo voy a empezar a narrar es lo impactante que tanto Juan como Andrés vivieron en ese primer encuentro que tuvieron con Jesús. No tenemos escrito a ciencia lo que Jesús les dijo allí cuando se fueron después de la hora 10ª. No sabemos qué les dijo, pero indudablemente lo que les dijo Jesús fue impactante para sus vidas. Por eso entonces, en el día de hoy, vamos a empezar a hablar
a hablar acerca de después de ese encuentro que tuvo Andrés y Juan con Jesús. Y lo primero que tenemos que entender, hoy vamos a hablar de 3 puntos. Lo primero que nosotros necesitamos entender es la necesidad del testimonio, la necesidad del compartir. Cuando usted y yo verdaderamente valoramos que con quién nos encontramos, quién nos llamó, sentimos la necesidad de no callar, de que hay que hablar, que hay que entregar ese tesoro a otras personas. Pero entonces lo vamos a desarrollar. Vamos con Biblia en mano, por favor, ténganlas ahí la Biblia en mano. Vámonos a leer los versículos 40 al 42 de Juan 1. Entonces, versículo 40 de Juan 1 dice, Andrés, el mismo Andrés, aquí nos está diciendo que 2 discípulos, antes habían dicho que 2 discípulos habían salido detrás de Jesús, 2 discípulos de Juan el Bautista. Versículo 40 nos aclara quién es y dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan el Bautista y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, acá en estos 3 versículos, nosotros tenemos primero que hacernos una pregunta. ¿Qué hace aquel que tiene comunión con Cristo? Como lo tuvieron Juan y Andrés los versículos anteriores que estuvieron compartiendo con Jesús. Aquella persona que tiene comunión con Cristo, al conocer a Cristo, al morar con Él, al descubrir y valorar lo que da ese maestro lleno de sabiduría, va directamente a las personas amadas lo más pronto posible y les comparte, porque es un tesoro tan grande que yo no me puedo quedar con él. Y esto es lo que está haciendo Andrés. Va inmediatamente a decirle a quién, a su hermano Pedro, a su hermano Simón, que quiere compartir con esas personas ese tesoro. Él le dice, yo quiero compartir contigo un tesoro que nos hemos encontrado y este es el Mesías. Si usted y yo nos vemos en otras versiones, que es la BLS, que les voy a decir cuál es la BLS. La BLS es Biblia Lenguaje Sencillo y otra es la Biblia Palabra de Dios para Todos. Ahí nos está diciendo la palabra de Dios algo que quiero que profundicemos. En la BLS dice, lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Mire lo diferente porque aquí dice, en el versículo 41 dice, y este halló primero a su hermano Simón. Pero cuando nosotros nos vamos a estudiar la raíz de esa palabra, la BLS y la PDT nos está diciendo qué es lo que significaba esto. Lo primero que hizo Andrés fue hallar a su hermano. Y la otra dice la palabra, la PDT dice, primero buscó a su hermano Simón. ¿Cómo no hacerlo? A medida que comprendemos nosotros acerca de quién es Cristo, más imperiosa se vuelve la necesidad en mi corazón de dar a conocer al Cristo. Al conocer nosotros que solamente Jesús es la respuesta, miramos nosotros la necesidad de que otras personas que están en turbulencia, que están teniendo problemas, entonces también conozcan de Cristo. Yo los quiero invitar para que vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice de Jesús? Y debemos nosotros tenerlo claro en esta noche. ¿Qué dice Juan 14:6? Dice lo siguiente. Juan le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nosotros entendemos que nadie va a poder accesar al Padre sino a través de Cristo Jesús, nosotros decimos, tenemos que presentarle a Cristo primeramente a aquellos a los cuales nosotros amamos. Porque lo que primero uno siente en el corazón. En la vida eterna,
Yo quiero que ellos también disfruten del Padre como yo voy a disfrutar. Si usted y yo nos vamos a Juan 15, del 5 al 6, mire lo que dice el Señor. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer nosotros fuera de Cristo. Así que al comprender esto, entonces Andrés le dice a su hermano, hemos hallado al Mesías, que en griego es el Cristo. Y aquí el Evangelio de Juan, este es el segundo testimonio que él está usando. Debemos tener en cuenta cuál es el propósito de Juan al escribir su libro. Traer testimonios que sustenten y verifiquen que Cristo cumple todas las profecías y que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías. Así que entonces él le dice a su hermano, hemos hallado al Mesías. Parafraseando lo que estaba diciendo aquí, en otras palabras, él está diciendo, hemos hallado al ungido de Dios, al que hemos estado esperando. No puedes dejar de venir, ven, ¿sí o no? Y dice en el siguiente versículo, y le trajo a Jesús. Y nosotros tenemos que quedarnos en este pedacito, y le trajo a Jesús. Dice aquí en el versículo 42. Entonces, y le trajo a Jesús, esto parece como que Pedro estaba presentando una resistencia, y esto, la verdad, es normal en las personas, lo cual no quieren venir a Cristo. Y es lo que usted y yo encontramos muchas veces al compartirles a los que amamos. Uno va y les dice, hemos encontrado el Cristo, hemos encontrado la solución a cada uno de nuestros vacíos. Hemos encontrado el único que nos puede dar no solamente alegría, sino un gozo que nadie puede apagar. Y lo primero que nosotros recibimos siempre que muchas veces le predicamos a los que más amamos, encontramos lo mismo que encontró Andrés. Encontró que le trajo, o sea, resistió Pedro y le tuvo que traer su hermano para presentarle a Cristo. Entonces, si usted y yo recordamos lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Sí, a la gente muchas veces hay que rogarle. A las personas muchas veces hay que insistirles. ¿Cuántas veces insistieron con nosotros? Y aquí Andrés pareciere que es el primer embajador de Cristo al traer a Pedro a los caminos de Dios. Podemos decir que esta es la primera constancia que nos muestra este evangelista de la primera persona que va y trae a otro discípulo a los pies del Señor. Querida familia, preguntémonos usted y yo a quién hemos hallado. Porque si usted y yo no comprendemos a quién hemos hallado, vamos a tener un cierto problema. Por eso, al no comprender a quién hemos hallado, es la razón por la cual nosotros no hablamos. Esa es la razón por la cual nosotros no compartimos de Dios, porque no hemos comprendido que usted y yo hemos hallado al Salvador. Si su respuesta es sí, si Jesucristo es su Salvador, ¿no crees entonces que tus seres amados, los que están cerca de tu corazón, también necesitan conocer de Él? ¿Ya los has traído a los pies del Señor? ¿Ya les has compartido? ¿Le has compartido? ¿Has abierto tu boca y has hablado con tus seres amados acerca de lo que es verdaderamente el Cristo? Ahora bien, nosotros al compartir, al hablar, al anunciar, al ser nosotros embajadores de Cristo aquí en la tierra, no sabemos qué hará Dios
con aquellos que nosotros traemos a sus pies. Ojo con esto. Nosotros no somos conscientes, nosotros no conocemos lo que Dios va a hacer con esas personas que nosotros les hablamos del Señor. Porque mire lo que pasa aquí. Ya hemos hablado de Andrés. Andrés es hermano de Simón Pedro. ¿Sí? Lo que hemos hablado. Pero yo no sé si usted ha sido consciente. Aquí la referencia para que usted y yo identifiquemos quién es Andrés, en el versículo 40, nos dice que Andrés es el hermano de Simón Pedro. No sé si entonces nosotros vemos que aquí Andrés es referenciado por su hermano que llegó después, que él mismo llegó. Andrés toma importancia entonces en este versículo 40, no solo por ser uno de los primeros discípulos, toma importancia por ser hermano de alguien muy conocido y es Pedro. ¿Sí ve? Entonces, Andrés trae a su hermano, pero su hermano, Andrés no sabía quién estaba trayendo. Entonces, ¿sabe qué hizo Andrés al compartir y traer a su hermano a Jesús? Podemos comprender nosotros lo que Andrés hizo. Para él tal vez era algo tan maravilloso que lo quiero compartir con mi hermano. Pero ¿sabe verdaderamente qué fue lo que hizo? Él estaba trayendo a los pies del Señor uno de los hombres más grandes que Dios utilizó para edificar su iglesia. Por eso nosotros no podemos callar. Es tan así que Andrés entonces queda enano a la hora de nosotros hablar de Pedro. Y por eso la referencia, Andrés, hermano de Pedro. ¿Sí? Entonces, vea, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes quién es Ananías? ¿Quién es Ananías? ¿Quién abre el micrófono o escribe en el chat quién es Ananías? El de los Hechos de los Apóstoles. El de Hechos de los Apóstoles. Ananías aparece en Hechos 4 y en Hechos 9. ¿Cuál de los? Entonces, ¿cuál es uno y cuál es el otro? ¿Quién habló por ahí también? Bueno. Yo me acuerdo que había una Ananías que tenía una esposa. El que oró por Pablo. Listo. Marta está en lo correcto y los otros están en lo correcto. Vamos a hablar de Ananías, pero no el esposo de Zafira, que es del cual Marta nos está diciendo, ¿sí? Que fue la que, ¿cierto? Es en oro por Pablo. Sino que vamos a hablar del viejo que vivían en Damasco, ¿sí? ¿Por qué es conocido él? Ustedes lo acaban de decir. Ananías, ¿por qué es conocido? Porque oró por Pablo. Porque oró por Pablo. Palabra de Dios, Hechos 9, del 17 al 18. Fueron entonces, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Qué se nos vuelve entonces nosotros a decir de Ananías? Nada. Nada se vuelve a decir de Ananías. Pero Ananías oró por Pablo. Ananías oró por ese Saulo. Acuérdese que Ananías tenía aún miedo de ir a orar por ese Saulo porque era perseguidor. Entonces, ¿sabes tú qué va a hacer Dios con tu testimonio? Cuando tú dices, ven y conoce porque hemos conocido al Mesías. Usted no sabe qué va a hacer el Señor con aquellos que usted, con su testimonio, va a traer a los pies. A lo mejor va a ser mucho más que uno. Posiblemente, sí, pero no necesariamente, porque ¿cuántas personas Pablo trajo a los pies del Señor? ¿Cuántas personas Pablo trajo a los pies del Señor? Y no fueron más grandes que él, pues diciéndolo en renombre, porque en el reino de los cielos todos vamos a ser iguales. Algunos sí tendrán unos puestos de privilegio, pero eso es otro tema. Ahora entonces vamos a continuar y vamos a enfocarnos nosotros en este versículo 42, nuevamente.
Enfoquémonos en el cambio de nombre. Entonces dice el Señor, y le trajo a Jesús, Andrés, ¿a quién? A Pablo, a Simón, perdón. Y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Simón tiene una raíz que es como pajilla, Simón, pero Cefas, Pedro, quiere decir roca. Recordemos que al inicio de esto del llamado de los discípulos en nuestra reunión anterior, hablamos de que les coloqué una historia, ¿se acuerda? La de Miguel Ángel viendo un bloque de mármol y que él se extasiaba viendo ese bloque de mármol. Miguel Ángel, no el ángel, sino Miguel Ángel, el escultor, ¿cierto? Y le preguntan a Miguel Ángel, ¿qué ves en ese bloque de mármol? Es un bloque. Él dice, veo un ángel, ¿cierto? Eso es lo que él veía con sus ojos de artista. Eso es lo que iba a convertir él ese bloque de mármol. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, que el Señor está viendo a Simón Pedro y le está diciendo, ya no eres paja, sino que serás roca, es lo mismo que veía el Miguel Ángel en el bloque. Aquí Jesús está viendo en Pedro el Pedro terminado, no el Pedro que lo iba a negar 3 veces, estaba viendo el Pedro que iba a ser importante para poder edificar la iglesia del Señor. Los cambios de nombres, ¿qué vienen siendo en la palabra de Dios? Un cambio de nombre es un cambio de ser. Hay cambios de nombres en la palabra de Dios. Miremos algunos ejemplos. Abraham, ¿cierto? Abraham lo cambió por Abraham. Abraham lo cambió a Abraham, que es padre de multitudes. A Jacob lo colocó Israel. A Saulo lo cambió a Pablo. Entonces, en Pedro, aquel rudo, tal vez tosco pescador, Dios convertiría en esa roca de fundamento para su iglesia. Simón no entendía tal vez esas palabras que el Señor le estaba dando, como no lo entendía Abraham, como no lo entendía Jacob, como no lo entendía a veces el mismo Saulo cuando le cambió su nombre. Pedro no entendía de seguro de esas palabras, como muchas veces cuando estamos usted y yo delante del Señor no entendemos qué va a hacer el Señor con nosotros. Muchas veces usted no entiende a dónde el Señor lo va a llevar. Si a usted le hubieran preguntado qué era de usted hace 5 años, usted no tenía ni idea a dónde lo iba a colocar el Señor, a donde usted está hoy. Y hoy nosotros no tenemos idea dónde nos va a colocar el Señor a la vuelta de 1 año, 2 años o meses o días, porque el Señor tiene un plan y un propósito por nosotros y le tenemos que decir, Señor, por favor, obra en nosotros. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Así que yo creo que si el Señor le hubiera dicho a este pescador, traído por su hermano Andrés, como hemos visto, tal vez a la fuerza, lo que Dios haría en él, la verdad, tal vez se reiría igual que Abraham, porque Abraham sí le dijo, Abraham le dijo, tú serás padre de multitudes, ¿cierto? Y ellos, en especial su esposa, se rió porque eran estériles. Al igual que Pedro, nosotros no sabemos verdaderamente entonces qué Dios está moldeando en nosotros, pero que sin duda alguna es algo maravilloso. Vamos entonces a concluir este primer bloque, estos versículos. ¿Qué podemos aprender nosotros de cómo llegó este nuevo discípulo, que es Pedro, a los caminos del Señor? El tercer discípulo que estamos viendo en este evangelio. Lo primero que tenemos que aprender como conclusión es la importancia del testimonio, la importancia de testificar a aquellos a los cuales nosotros amamos. Aquel que le dio su hermano Andrés a Pedro fue el que llevó a que Pedro llegara a los pies del Señor. Es necesario entender la importancia del testimonio. Otra cosa que tenemos que aprender nosotros es que
Nosotros desconocemos aún lo importante que puede ser nuestro compartir del Señor a otras personas. Desconocemos lo que Dios hará en ellos, los cuales, ojo con esto, algunos responderán que sí, otros responderán que no. Y es lo que a nosotros nos pasa. Según la voluntad de Dios, algunos dirán sí y otros dirán no. Pero nosotros somos el medio para hacerlo. La iglesia es el medio que el Señor ha anunciado para ir y anunciar las buenas nuevas del Señor. Y por último, otra cosa que tenemos que aprender es que Dios es todopoderoso. Él tiene el poder para utilizar el más insignificante de los hombres, al menos preparado para transformarlo en un siervo poderoso de la iglesia, como lo hizo con Pedro. Pues Pedro era un pescador y miren el siervazo que el Señor se ha hecho, el Señor ha formado, y recordemos a qué vino el Señor a llamar. El versículo que a Liz le encanta, ¿cierto? Versículo de 1 Corintios 1, 27, 29. ¿A quién vino el Señor a llamar? A Pedros, ¿cierto? Andréses, a personas, como lo dice la palabra de Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia, para que la gloria entonces sea única y exclusivamente Dios, ¿cierto? Eso era 1 Corintios 1, del 27 al 29. Esto también aprendemos de esto. Perdón, hay una más que tengo. Aprendemos que no somos conscientes de lo que Dios va a hacer de nosotros, como Pedro, que es el que estamos en nosotros analizando. Pedro no era consciente de lo que el Señor iba a hacer. Y tenemos que recordar lo que dice Filipenses 1:6, que ya lo hemos visto en otras ocasiones. Tenemos que estar persuadidos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Este es el primer punto que vamos a tratar esta noche. Vámonos con el segundo punto. A partir de entonces, vamos a leer nosotros del versículo 43 y 44 del Evangelio de Juan, el capítulo 1. Dios escoge sus discípulos. En Juan, versículo 43 y 44 dice lo siguiente. Nos dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Respondámonos algo. ¿Por qué quiso ir Jesús a Galilea? ¿Por qué creen ustedes que Jesús quiso ir a Galilea? Yo les voy a responder. Porque llamaría a 2 más de sus discípulos. Él se fue en la búsqueda de esos 2 discípulos que el Señor ya le había entregado. Entonces, tenemos que partir de una verdad. Dios no es ese viejito desesperado buscando a quien salvar, ofreciéndole al hombre salvación y fallando muchas veces en el intento, como muchos han tratado de mostrar. Dios no nos está haciendo un favor a nosotros. Perdón, nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios a la hora de seguirle. Dios no está desesperado buscando a quien salvar. ¿Sí? El Señor Jesús, al que escoge, llama. Al que escoge, le dice, sígueme. Y es suficiente para abandonar todo e ir detrás de nosotros, detrás del Señor. Así que vamos a empezar a hablar de Felipe. Su llamado, tenemos que comprender que el llamado que el Señor nos hace a nosotros, como el de Felipe, es un llamado irresistible. Y no es que Felipe sea un carro loco y Felipe, como el que primero que pasó le dijo, sígueme, él salió detrás de él como carro loco. No. Pareciere, porque es muy corta la información que nos está diciendo. Dice que el Señor fue a Galilea, vio a Felipe, le dijo, sígueme, y Felipe salió detrás de él. ¿Sí o no?
Pero si usted y yo estudiamos un poquito la persona de Felipe, nos vamos a dar cuenta que él no era un carro loco. Más bien era una persona muy racional. Algunos más bien lo asemejan o lo tildan de ser una persona más bien lenta. Porque mire lo que pasó en Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, estamos hablando de la multiplicación de los panes y de los peces, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hombre, Felipe, todas las cosas que el maestro ha hecho y usted está dudando que el maestro no es capaz de poder alimentar a toda esta multitud. O sea, era un hombre muy racional. Otra, Juan 14 del 7 al 8, perdón, 14 del 7 al 8. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba hablando y dice, si me conocéis, también a mí conoceráis y desde ahora le conocen y les habéis visto? Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice el Señor? Pero Felipe, ¿cuánto tiempo has estado conmigo y todavía no has notado, no has visto al Padre? Entonces, Felipe era una persona muy racional. No era un carro loco que porque le dijeron, venga, sígueme, él estaba ahí y salió y se fue. No. Así que, sea como sea, lo que sí es claro es que Felipe es la ilustración de la incapacidad humana de ir a Dios, pero es de Jesús el de ir por él. Este llamado muestra el poder de Dios y su gracia irresistible o su llamado efectivo para cada uno de nosotros. Si eres de Cristo y Él te llama, tu ser, tu persona, va tras Él. No importa lo racional, lo escéptico que usted haya sido en la vida. Nosotros, a un llamado del Señor, nosotros vamos a ir. Y tenemos que saber que no escogimos nosotros a Dios. Él nos escogió a nosotros. Dice la palabra de Dios, Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y muchas veces nosotros decimos, no, y ahí empecé yo a buscar del Señor. No, no es que usted lo esté buscando porque usted dijo, no, tengo que buscar del Señor. No, usted lo está buscando es porque el Señor te eligió a ti primero. Dice acá la palabra de Dios. Entonces, no escogimos nosotros a Dios, Él nos escogió a nosotros, pero sin duda lo hace dándonos la capacidad de seguirle por nuestro propio deseo. Nosotros no somos ningunos robots que vamos a seguir a Jesús en contra de nuestros deseos. Seguimos a Jesús porque Él nos ha dado la capacidad de deleitarnos en Él y nos ha librado de las cadenas del pecado y porque Él nos ha llamado a nosotros. Así que entonces tenemos que ver dos cosas aquí. ¿Por qué Felipe siguió a Jesús? Primero, porque era la voluntad de Dios. Y esta es la causa primaria de por qué Felipe salió detrás del Señor. Porque era la voluntad, porque el Señor fue a buscarlo hasta la Galilea y lo llamó. Y segundo, es más una invitación, ¿no? Lo que hace Jesús. No sí, es una imposición, es una invitación. es una invitación, es un llamado que Él nos hace y Él nos capacita, como lo acabé de decir acá, Él nos capacita para seguirlo con nuestro propio deseo. No somos unos robots que vamos detrás de Jesús sin querer, ¿sí? Entonces, la primera causa, la causa primaria, es porque era la voluntad de Dios que Felipe lo siguiera, por eso fue y lo buscó. Y la segunda, porque Felipe quiso seguirlo. Causa secundaria, el Señor lo capacitó para que también la capacidad para seguirlo con su propio deseo. Tal vez al ver a Andrés también, Felipe, a Andrés y a Pedro, que eran coterráneos de él, también eso lo animó a seguirlo también a Jesús. Esa es la referencia que nos dice que Felipe era del mismo pueblo donde era Andrés y Pedro. O sea, esa referencia no está ahí de gratis. Entonces, este sígueme es el sinónimo, tal vez, ojo con esto, es el sinónimo de lo que el Señor le dijo a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Ojo, sígueme es tal vez el sinónimo que
de ese Lázaro, ven fuera, que Jesús le estaba diciendo cuando él estaba muerto. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos dice, sígueme, cuando el Señor nos llama a nosotros, Él nos está llamando de muerte, nos está llamando a vida. Seguimos a Jesús porque Él nos llamó a seguirle y nos ha dado vida cuando muertos nos consumíamos nosotros en nuestros propios pecados y en nuestra incapacidad. En primera de Juan 4:19, la palabra de Dios dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es que usted tome la decisión de amar al Señor y Él como consecuencia, entonces te empieza a amar. No, el Señor nos amó a nosotros primero y por eso nosotros le amamos a Él. En otras palabras, en un día de la cronología de su vida, de tu vida, de mi vida, Jesús decidió decirnos, sígueme. Y nosotros empezamos a sentir la necesidad de seguir a Jesús. Ese día, la pregunta, ¿ese día ya llegó a tu vida? ¿Usted está siguiendo a Jesús porque él ya escuchó que el Señor le dijo, sígueme como lo sintió aquí Felipe? ¿O está siguiendo a Jesús detrás de la voz de tus padres, de tu esposo, o de tu esposa o de tus amigos? Porque yo quiero decirle que si ese es el aliento por el cual usted está siguiendo a Jesús, sinceramente, de seguro, si esto es lo que a usted lo está alimentando, de seguro, tarde que temprano, vas a abandonar el camino. Porque ese no puede ser tu aliciente. Porque así no vas a tener la capacidad de mantenerte. Señor capacita a aquellos a los cuales llama. Así que si nosotros seguimos por los padres, por los esposos, o sea, yo voy porque es que me llevan, pero tenemos que tomar una decisión nosotros en nuestro corazón de decirle sí a ese llamado que el Señor nos está haciendo. Concluyendo este punto del llamado de Jesús a Felipe, vamos a mirar dos cosas. Primero, lo que aprendemos aquí, aprendemos que cuando Dios llama, sus ovejas responden a su voz. Claramente lo dice la palabra de Dios en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen a mí, me siguen. Y lo segundo que aprendemos en este llamado de Jesús a Felipe es, aprendemos que si se sigue a Jesús es porque Él nos ha dado la capacidad de hacerlo. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea, ese vendrá a mí, no que los encadene para que vengan a Él, ¿sí? Pero dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es porque el Padre lo ha permitido. Y por eso el Señor entonces nos está llamando a nosotros. ¿Bien hasta ahí? ¿Claro? Bueno, vamos entonces a terminar el último punto de la noche, que tiene que ver con tal vez los perjuicios que muchas veces nosotros tenemos en nuestras vidas. Y para eso yo los invito a que leamos los versículos 45 al versículo 51. Y dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, que ya dijimos, Rabí es maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Acá entonces, mire la cadena y lo importante del compartir. Es una cadena, ¿sí? Felipe, al cual el Señor le dijo, sígueme. Felipe dice, halló. Y analicemos este halló. Analicemos primero la actitud de Felipe, algo que ya habíamos nosotros visto antes. Si halló Felipe a Natanael, es porque primero lo tuvo que haber estado buscando, ¿cierto? Y resalta el deseo de contarle lo que había acontecido con aquel que le había dicho, ven y sígueme. ¿Sí o no? Se repite entonces el proceso que hizo Andrés con su hermano Pedro. Un proceso que debe mantenerse en nosotros hasta el día de hoy. Una verdad que nosotros no podemos callar y que debemos hablar cuando comprendemos que nos hemos encontrado con el Salvador del mundo, aquel que es el único que nos puede dar acceso al Padre. Entonces, mire las palabras que le dice Felipe, aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Este es el tercer testimonio que Juan está utilizando. El primero es el testimonio de Juan el Bautista. El segundo es el testimonio, si no estoy mal ahorita que lo vimos de Andrés hacia Pedro. Y ahorita lo estamos viendo aquí de Felipe hacia Natanael. Entonces, esta es una de las declaraciones más importantes en las Escrituras, que nos muestra la claridad, la unidad de la Biblia, la cual gira en torno a Jesucristo. Él está diciendo, encontramos aquel del cual hablaba Moisés en la ley, así como todos los profetas, mejor dicho, todo lo que decía el Antiguo Testamento, hemos encontrado aquel. El Antiguo Testamento señalaba la venida de un Mesías. La promesa se cumple plenamente entonces en Jesucristo. La espera de la venida de uno nacido de mujer, desde la promesa que Dios les hace después de la caída del hombre, viene desde Génesis 3:15, donde desde ahí, con este protoevangelio, el Señor está entrando la solución a esa caída que el hombre había tenido. Y dice en Génesis 3:15, y pondré mis enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañal y tú le dirás, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Mire entonces que lo que acá está diciendo la palabra de Dios, si nos vamos también a Gálatas 4, del 4-5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Aquí entonces se está cumpliendo la promesa de todo el Antiguo Testamento, y lo está diciendo Gálatas. Y otra que dice, que resume que Jesús es el escrito por Moisés en la ley y todos los profetas, se resume en el Sermón del Monte, cuando en Mateo 5:17 el Señor habla, no penséis que he venido a abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirlo. Cristo, querida familia, es el cumplimiento de las Escrituras. Y eso nos tiene que quedar claro y nos muestra la unidad completa de la palabra de Dios de tapa a tapa. Ahora bien, ¿cuál era el prejuicio de Natanael? Natanael, su nombre significa dado de Dios o don de Dios. Y sabemos por la misma palabra de Dios en Juan 21:2 que era de un pueblo llamado Cana. Dice en ese versículo, dice Natanael, el de Cana de Galilea. Entonces, había un perjuicio y es la pregunta que él dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Tal vez el perjuicio se debe a que Nazaret era un pueblo también de su región. Cana era de Galilea, Nazaret es de Galilea. De pronto había una rivalidad entre estos dos pueblos. Un pueblo que, la verdad, Nazaret era un pueblo pequeño e insignificante. Muchos de los que hemos tenido la oportunidad de haber ido a Israel nos han contado, o también, nosotros hemos visto que queda como en una lomita, arriba como en una montañita. Y nos han hablado
de que los negociantes o las personas pasaban por el valle y no entraban hasta Nazaret. Por eso decía, en Nazaret no hay nada bueno, allá nadie entraba, pasaban de Tiro y nadie iba allá. Por eso entonces él dice, ¿podrá salir algo bueno en Nazaret, allá que no hay nada? Entonces Natanael, si usted y yo somos conscientes por los prejuicios que él tiene, Natanael ilustra ese tipo de persona que a veces nosotros decimos en nuestro corazón y decimos, no, a ese yo no le predico, yo a ese no le comparto porque no va a creer. Y sumémosle que, mire lo que dice, menospreciaba la región de Nazaret. Pero Felipe, al saber tal vez cómo era Natanael, él no se gasta diciéndole, no, vea, mire, que él es chévere, él es bacano, él quiere hacerte feliz. No, él le dice, venga y mire, ven y ve, es lo que le dice Felipe, ven y ve. Parafraseado, entonces, lo que Felipe le está diciendo es, porque entonces no vienes y listo, porque no vienes y lo compruebas. Y mire, muchas veces nosotros tenemos que luchar con estas paradigmas que nosotros levantamos. Nosotros tenemos que luchar con estos prejuicios que la sociedad nos ha sembrado a nosotros en nuestro corazón. Yo, por ejemplo, yo, Mauricio, vine por primera vez a una iglesia cristiana en el año 2005, teniendo todos los mismos prejuicios que tal vez también tenía Natanael. ¿Y cuáles son los prejuicios que muchas veces uno tiene con el cristianismo? Te van a cambiar de religión, te van a lavar la mente, te van a volver el hermano aleluya, te van a robar la plata, vas a enriquecer el pastor, los pastores son mentirosos, te van a prohibir las cosas. Y otra más grande, que yo sé que muchos de nosotros la tenemos, es que si yo soy católico, ¿yo cómo me voy a voltear de religión? Yo soy católico y esta es la verdadera religión porque es que Pedro fue el que creó el catolicismo y es la única religión. Yo me acuerdo de esas primeras citas con la persona, con el pastor con el que me reunía. Era tratar de llevarle a él a que me reconociera que la iglesia católica era la única religión y que Pedro sí fue verdaderamente el primer papa. Y la verdad, ahí fue donde yo me enteré que Pedro murió sano de que fue el primer papa. Es algo que creó, es la institución. Entonces, a mí que me dijeron, aún con todos estos prejuicios, a mí me compartió una persona que se llama Leonel y yo lo molestaba y yo le decía, a usted le lavaron la mente, usted el hermano aleluya, usted anda con la Biblia como un bobo para arriba y para abajo, todo eso le decía, pero ¿qué me dijo Leonel? Venga y vea. Y una vez me dio por ir a ver. Y en eso de ir a ver, aquí estamos después de 17 años. No por tradición familiar, porque a mí no me llevaron mis padres, ni mi familia ha sido, sino por convicción propia. El discípulo de Cristo debe pasar por encima de esos perjuicios, del qué dirán, de que muchas veces nos hacen en la familia, porque se vuelven también nuestros enemigos número uno. Sigamos entonces con Natanael para finalizar. Entonces, viene a Jesús y el Señor, al verlo, le dice, he aquí un verdadero israelita, Natanael, en quien no hay engaño alguno. Esta expresión nosotros debemos entenderla como se entendió en el primer siglo. ¿Y cómo se entendía en el primer siglo cuando el Señor le dijo a él, he aquí un verdadero israelita? He aquí un israelita franco, he aquí un israelita que no es hipócrita, he aquí un israelita que es íntegro. Eso es lo que el Señor le está diciendo a él en esa oración. O literalmente, he aquí un israelita, no un Jacob. Recordemos que Jacob era engaño, mentira. Él decía, este es un verdadero israelita. Y lógicamente, Natanael se sorprende. Dice, porque sabe cómo soy yo y quién soy yo. ¿Y qué es lo que él dice? ¿De dónde me conoces? Él no le dice, como era una persona íntegra, él no dijo, sí, muchísimas gracias. No, él le dice, ¿de dónde me conoces? ¿Por qué? Porque no se dejaba echar el cuento como dicen por ahí, sino que pregunta, ¿de dónde me conoces? Y mire a esa pregunta, ¿de dónde me conoces? ¿Qué pasa? Natanael se encontró con aquel que conoce los más profundos de nuestros pensamientos. Versículo 48 dice lo siguiente. Le dijo, ¿de dónde me conoces? ¿Qué le respondió el Señor? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera,
te vi, dice el Señor. Y esa respuesta va a desencadenar lo que luego va a decir Natanael. Hay dos posiciones con respecto a esto que acabamos de leer. Esto de cuando el Señor le dijo a él, antes de que te llamara Felipe, ¿cierto? Cuando estás debajo de la higuera. Hay algunos comentaristas bíblicos que dicen que hay una leyenda, ¿cierto? En torno a esta expresión que el Señor utiliza, porque Natanael era de una edad muy parecida a la del Señor. Nació en la época donde Herodes estaba matando a los niños menores y en su por su intento de asesinar a Jesús. Entonces, en los intentos de los padres de él de salvar a Natanael, los padres lo escondieron debajo de una higuera. Ese es uno de las leyendas que dice. Entonces, la referencia del Señor, lo que el Señor le está diciendo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces está casi que referenciando su eternidad y su soberanía sobre su vida. Vean, sé algo que nadie sabe. Cuando usted allí estaba guardado y lo estaban, yo ahí ya te había visto. Y otra es que Natanael estaba orando debajo de una higuera, lo cual era una costumbre judía, estar orando, y tal vez Natanael estaba abriendo su corazón al Señor y tal vez le cuestionaba al Señor de cuándo sería la venida del Mesías. Entonces, esto que le dice el Señor, Natanael, a lo que le dice el Señor, o sea, Natanael quedó plop. Natanael usa un vocabulario más elevado que conoce y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Mesías. Y aquí viene el cuarto testimonio, reconociendo que él es el Mesías. Testimonio que reconoce lo que es verdaderamente Jesús. Esto que pasó con Natanael es lo mismo que pasa con cada uno de sus discípulos. El Señor nos conoce a nosotros, sabes cuáles son nuestros más profundos pensamientos. Y este encuentro que dejó tan pasmado, tan atónito a Natanael, pero que solo era el comienzo asombroso de algo maravilloso en su vida. Porque el Señor le dice, no te sorprendas porque te dije eso. Cosas mayores verás, le dice el Señor a Natanael. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Así ha sido nuestra vida. Ha sido cosas que cada día vamos en cosas mayores, cosas mejores el Señor prepara. Porque todos los días Él nos bendice. Todos los días Él tiene cosas maravillosas. Cada vez Dios hace cosas mayores en cada una de nosotros. Para aprender aquí de Natanael, de qué aprendemos de este llamado de Natanael, que no podemos prejuiciar a alguien en torno a qué. No es ese nosotros decimos, no es ese muy duro para uno compartirle los caminos del Señor. No, ese no le va a caminar. Entonces no tengamos prejuicios a la hora de hablar, porque el que menos usted piense, como Natanael, que era prejuicioso para lo que dijo, podrá salir algo bueno de allá, ¿cierto? A este hombre que era prejuicioso, a ese el Señor lo derritió con su llamado. Señor, con su llamado derrite el témpano de hielo más grande, lo derrite. Y otro que tenemos que entender es que Dios conoce todos los hombres. ¿Sabes cuáles son los más profundos pensamientos o necesidades que nosotros tenemos? Así que entonces, familia, teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos que saber que tenemos que renovar nosotros la mente, no tener prejuicios y que por esos prejuicios nosotros no le sigamos a Él, porque el Señor nos conoce completamente. Amén.